Muchas gracias, hermano Ministrano. Muchas gracias al Señor por su presencia y el esfuerzo de cada uno de ustedes por reunir. Nos reunimos para congregamos, invocamos su presencia, pedimos al Señor que nos hable. No solamente pedimos que nos hable, sino que le decimos que tenemos el corazón dispuesto a obedecer. Amén. ¿Le parece si inclina su rostro y le decimos al Señor que estamos dispuestos a obedecer, meditando en tu palabra? Nos encomendamos a ti nuevamente, oh Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Bendito Padre. Recibes nuestra alabanza, estas alabanza de tu pueblo que ha permitido tu presencia en esta reunión en tu nombre. Una vez más nos encomendamos a ti, a meditar, a considerar tu palabra. Señor, que te escuchemos con la disposición de obedecer, que la llevemos en nuestro corazón para que durante la semana podamos seguir meditando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les dije, es un complemento de lo que compartimos en la mañana. Cada uno de ustedes tiene el boletín hablando de las tres cosas a las cuales Pablo hacía énfasis, que es nuestra responsabilidad para mantener la unidad. Esta unidad que hemos recibido en el Espíritu, como mismo Padre, la misma fe, la misma esperanza, son siete cosas que menciona el apóstol Pablo ahí en Efesios, como compartíamos en la mañana, que son las que nos unen. Son las que nos unen. Son vínculos reales que somos llamados a cuidar para mantener la relación unos con otros. Entonces, Pablo hacía énfasis a que para mantener esta unidad debíamos esforzarnos en cumplir tres cosas. ¿Cuáles eran esas tres? Humildad, mansedumbre, paciencia, para soportarnos, no es fácil. Siempre una relación demanda eso, para que esa relación no maneje. Siempre hago énfasis en el tema del matrimonio. En el matrimonio hay diferencias o todo es color de rosa. Diferencias. ¿Okay? Y no es la primera diferencia se separa, sino que buscan superarla por el compromiso, por el amor y porque están delante de Dios confiando que les ayuda. De manera, la relación entre hermanos, recuerda, la relación entre hermanos es un vínculo que tiene que ver con lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pablo habla en Efesios desde el capítulo 1, la gran obra que Jesucristo ha hecho y cómo es que Él pensó desde antes de la fundación del mundo en nosotros. Y Él nos dice que estamos unidos en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en una misma esperanza, en un mismo Señor, en la misma fe, en el mismo bautismo. Y entonces tenemos al Padre, nuestro Señor Jesucristo, también como Padre de todos. Y entonces, en la gráfica, en la práctica, en esta llamada a la humildad, recuerda que hacíamos énfasis que la humildad tenía que ver con esto que el Señor Jesucristo decía: aprende de mí, que soy manso y humilde. Entonces, decir soy humilde no es falta de humildad, como veríamos en el contexto en que vivimos. Ser humilde tiene que ver en no reclamar tus derechos. Y entonces le quiero llevar a un texto que no hice énfasis en la mañana para complementar las tres imágenes que hoy tengo para ti. Filipenses capítulo 2, verso 13. Está en el boletín, pero lo puede buscar. Filipenses desde el verso 1 dice del capítulo 2: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo en amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Verso 3, ustedes fuerte, que se escucha. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira la medida en que él está diciendo que debemos mostrar esa humildad. Considera a tu hermano como el más valioso que tú, como superior. Eso es humildad. Cuando alguien reconoce que alguien tiene una posición especial. Entonces, lo contrario es ser antiguo y mirar por el costado, mirar de pronto con menosprecio. No es una actitud de dejarte maltratar, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el deseo de que como iglesia nos ayudemos unos a otros, porque no todos desarrollaremos de la misma forma. El Señor tiene paciencia. Y una vez más, les pregunto, ¿podría levantar su mano derecha en alto reconociendo que Dios ha tenido paciencia con usted? De la manera que Dios ha sido paciente, nos tengo que recordar la paciencia que han tenido para no ser impacientes con el desarrollo. La humildad tiene que ver con todo lo contrario, ser activo. Y cualquier jactancia, y cualquier pensamiento que te haga pensar superior a los demás. Y todo con el propósito de podernos edificar, todo desarrollarnos para buscar el bien de los demás. Pero como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, enfrentamos siempre este conflicto de dividirnos, de pronto ser afectados, mirar con algún tipo de extraño celo o poca paciencia el desarrollo que tienen los hermanos. Y tengo 3 escenas para compartirlas contigo. Una de ellas principales, hay 2 allí que leyó nuestro hermano Johnny. Marcos, capítulo 7, versos 5 en adelante. Pero recuerden esto, aprendemos de nuestro Señor Jesucristo y podemos obedecer porque tenemos el mismo espíritu que Él tenía. Él nos ha dado su espíritu. El profeta dijo, en los posteriores tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Es el mismo espíritu que obra en nosotros y cobrará en nosotros. El mismo espíritu que levantó a Cristo de la muerte vivificará nuestros cuerpos mortales. El mismo poder. Tenemos todos los recursos para vivir a la altura de Él. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo importante, cada mañana recordamos su misericordia. A solas con Dios. Nos vistamos, ¿de qué? ¿Cómo era nuestro vestido? Vestidos de compasión. Qué importante. Porque de otra manera estaríamos imponiendo nuestras formas, nuestras creencias, nuestra fe. Y creo que nosotros no somos llamados a imponer nuestros pensamientos, la forma que entendemos, por más correctos que creemos que sean. No somos llamados a imponer. Y entonces aquí están tres escenas que quiero dejarte aquí. La primera estaba ahí mismo, creo que en Marcos, 2 capítulos después, te la comenté en la mañana. Marcos, en el capítulo 9. Verso 34. Léalo fuerte a su compañero, por favor. Léaselo ahí, 9:34. ¿Qué cosas disputaban mientras Jesús hablaba de que había de sufrir su muerte? Léalo a su compañero. ¿Qué disputaban entre? Jesús está diciendo, va a partir. Y él ahora dice, ¿quién va a ser su sucesor? ¿Quién de ellos es el mayor? ¿Quién se va a encargar? ¿Quién tiene los siguientes méritos? ¿Quién estaba más cerca de Jesús? ¿Recuerdan? De los 12. De los 12 había un círculo como de la mitad más cercano, de la mitad había 3, inclusive que eran más cercanos, de los 3, inclusive uno era más cercano.
¿Cuál era el más cercano? Juan. ¿Reconocemos eso? Juan, el que está. Él pone en el evangelio que escribe el discípulo que Jesús amaba. Era una relación bien cercana. Y entonces de pronto dice, ¿quién tenía una relación mayor? ¿Quién se queda acá? Y Jesús tiene que aclarar en el versículo siguiente de qué se trata ser el mayor. ¿De qué se trata ser el mayor? ¿Quién es el mayor? Segunda parte del verso siguiente, 35. Lo aclara así. ¿Quién es el mayor? El que quiere ser el primero será el postrero de todos y servidor de todos. Pablo le va a decir algo similar a Filipenses, que nadie, pues, mire, ame a su hermano y lo mire como alguien hasta superior. Lo importante que es para cada uno considerar eso. Obviamente eso no es una mediación de nigramas, sino que esto funciona cuando ambos tienen esa actitud. De eso se trata, dar el ejemplo. Bueno, es Juan que aparece en el verso 38. Ahí nomás aparece seguido en esa conversación, pareciera en el relato. Pero Juan, cuando dice Juan, ¿qué dice el verso? La primera línea. Respondiendo a la propuesta de Jesús. Respondiendo. Como si siguiera la iglesia de esto. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. ¿Cuál es el argumento de Juan? El que sigue. No nos sigue. Y como no nos sigue, se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no nos seguía. Y aquí en esta primera foto, tratar de ser rápido, pero se lo dejo para que lo medite. ¿Cuál es el interés de Juan? Que el poder de Dios se manifieste, seguro, pero hay un interés mayor. Sigue con un interés mayor en sí. Que quien se encargue o quien use el nombre del Señor tiene que tener esta característica. Y lo dice creo que en dos ocasiones hace énfasis según sus palabras. ¿No? Leamos juntos otra vez la palabra de Juan. Vamos juntos. Verso 38. Juan le respondió diciendo, vamos juntos. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él, vamos fuerte, pero él, ¿a quién no nos sigue? A nosotros, pues al grupo, a ti Jesús, es parte del grupo. No está con nosotros. No es de nosotros. No nos sigue. Y se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no nos seguía. Y esta es la primera escena que te dejo que el Señor va a corregir. Es el sentido de exclusividad. Y solo nosotros. Hoy, como en ese momento, hay como un deseo en cada congregación. Nosotros somos la sana doctrina. Nos siguen, ¿no? Conforme a nosotros. Los demás somos. No, ellos enseñan otras cosas. Nosotros enseñamos lo correcto. Cuidado, porque eso es contrario a humildad. Es envanecimiento. Y entonces uno pone a juzgar lo que hacen otros en vez de asumir la responsabilidad que el Señor le llama a hacer. Esto está aparecido desde que Jesús estaba con los 12. Y está hasta el día de hoy. Creemos entonces en nuestra denominación, nuestra congregación, y empezamos a mirar lo que pasa alrededor como unos ojos críticos. Simplemente para destruir su forma o desprestigiar o lo que fuera. O para sentirnos sentir que somos más o que valemos más. Cuidado. Esta frase que se repite de Juan, ¿cuál es? No nos sigue. Y por eso se lo prohibimos. ¿Qué están haciendo? Echando fuera demonios en tu nombre. De repente, si Jesús hubiera validado ese argumento, hubiera dicho, no te preocupes Juan, porque en aquel día nos dirán, como ese versículo nos encanta, los cristianos citando. En aquel día dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y él responderá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que no todos son.
Estamos con ese síndrome de Juan que va a ser corregido después por el Señor Jesús, en el Espíritu Santo y por todo lo que tuvo que sufrir. Juan es aquel que pidió que lloviera fuego del cielo sobre los samaritanos porque no les impedían su paso, sintiéndose exclusivos. Nosotros somos los buenos, los demás no malos. Eso no es una actitud misma. Cuidado. Ese síndrome parece estar desde ese momento y no nos ha dejado hasta ahora. Les dije en la mañana que cuando uno habla de estas cosas, casi siempre piensa uno en otros y no en nosotros. La palabra es escrito y cuando nos acercamos a ella, ¿buscamos lecciones para nosotros o para otros? ¿Leemos la palabra de Dios para buscar las fallas en otros o para buscarlas en nosotros? ¿Para quién fue escrita esta palabra? Es para nosotros y entonces esto es personal cuando le pedimos al Señor que de esto es para mí. Porque si esto es para utilizar, sí, porque yo he visto, sí, porque también hay otro. Cuidado. No es una actitud libre. Si hay cosas que tienen que corregirse, se tienen que corregir a la luz de la palabra de Dios con piedad, con compasión, no con jactancia. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No le respondió en aquel día muchos que expulsaron demonios. Me dirán y reclamarán. No le responde eso. ¿Qué le responde? Léalo de manera personal. Lea la respuesta de Jesús. Está en el 39. Léalo 2 veces. ¿Qué le dijo Jesús? No se lo prueba. ¿Por qué? Dice el Señor Jesucristo, palabra de no hay ninguno. Fuerte, diga ninguno. ¿Lo puede decir o le ha afectado su conciencia? Fuerte, diga ninguno. Ninguno que qué. Ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Qué te está hablando el Señor Jesús? ¿Qué está validando aquí? Lo que dice en el 40 y el siguiente. Dice el 40. Porque el que no es contra nosotros, fuerte. Por nosotros. ¿Cuántos están aquí? El que no es contra nosotros. Por nosotros. Y hace énfasis a lo siguiente. Miren lo que dice el siguiente para entender claramente lo que está diciendo. No está haciendo una validación de lo que todos son, que todos están. No está haciendo esa validación. Simplemente está diciendo que quien se entregue a estar utilizando el poder del Señor para beneficiar, sanar o ayudar. Dice el verso 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. ¿Lo puede leer usted fuerte, por favor? Escucho su voz. El vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo. De cierto os digo que no perderá su recompensa. No estamos hablando acá de salvación, de vida eterna, ni nada por el estilo que podría afectar cualquier conversación de esas teológicas que va a decir Pablo a Timoteo, que solo acarrean perdición, que no edifican. El Señor les deja claro, el que no es contra nosotros, está con nosotros. Y aun cuando ayuden de alguna manera a ustedes, porque sois de Cristo, no perderán su recompensa. ¿De quién viene esa recompensa? Del Señor. No menosprecien a nadie que intente hacer la obra del Señor.
¿Me escuchó, hermano? No debemos menospreciar a nadie que está intentando hacer la obra del Señor. Quieren hacer la obra del Señor, pero no nos siguen, no es conforme a nosotros. Pero pastor, la sana doctrina, bueno, cuidado con eso, serio. Revistámonos de compasión de Cristo. Cuando aprendemos a ver desde la perspectiva de Cristo, van a ayudarnos a este síndrome de Juan, antes de haber aprendido, digamos, de exclusividad. Y eso también le pasó a los fariseos. Una corriente religiosa que buscaba volver a sus raíces, volver a la palabra, volver al mandamiento del Señor, volver a esa ley. La habían dejado de lado y ellos querían practicarla. De alguno de ellos fue el mismo Pablo. Era celoso con la ley. Pero algo se pervirtió en su camino. Querían obedecer al Señor y obedecían al Señor. El Señor les va a decir: ay de ustedes que diezmáis de todo, quieren cumplir la ley, pero dejan de lado la justicia y la misericordia. Y esa advertencia será solo para los fariseos. Así es no. Porque si solo fue para ellas, debimos heredar un testamento con esa exhortación. Si es para disparar contra toda clase de religiosidad, vamos a tener serios problemas. Porque la palabra de Dios primero debe ser para nosotros. Y decirle: Señor, ¿qué de esto hay para mí? ¿Podría yo caer en este problema? Entonces le pregunto, a este momento de esta breve reflexión, complementaria a lo que decíamos en la mañana. ¿Puede pasarnos eso? Así es, no. ¿Podría pasarnos? Por eso tenemos que vestirnos de compasión, de humildad, acercarnos al Señor. No para mirar a nadie debajo del mundo. No para señalar nada de lo que se está haciendo alrededor. Si vamos a predicar que Cristo, lo predicamos con compasión y lo practicamos. Y entonces esta escena es la primera que te propongo. Recuerda que el mismo Señor Jesucristo está diciendo, siendo consciente de todo lo que pasa alrededor y de lo que pueden estar aprovechándose en su nombre, etc. Pablo decía lo siguiente: hay algunos que predican a Cristo por ganancia personal, otros para jactarse, otros por motivos personales y otros para agravar mis prisiones. Es decir, tomaban la predicación para, hablaban más de Pablo, ¿no? Entonces señalaban si ese apóstol, si eso no es apóstol, etcétera, poner en tela de juicio su pasado. Sin embargo, Pablo va a decir: con todo eso, yo me glorío porque el Evangelio de Dios estaba siendo predicado aún con esa mala intención. Mis hermanos, necesitamos en este tiempo más que nunca revestirnos de Cristo para que esta jactancia no nos tome como presa para hacerlos exclusivos y decir nosotros tenemos celosos de la sana doctrina. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado a dónde nos puede llevar. Si nos lleva a ser compasivos y humildes, sumerjámonos en la palabra de Dios. Pero esta no debe ser como objetivo, hacernos sentir nosotros diferentes o por una clase superiores. Ahora sí, vamos a la segunda escena, pasaje que leyó nuestro hermano, capítulos anteriores, Marcos capítulo 7. ¿Desde qué versículo leyó? 5. Leamos juntos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Para eso, para juzgar a tu prójimo, para eso vamos a aprender la palabra de Dios, para eso vamos a sumergirnos, para mirar lo que los demás dicen y solamente predicarte lo que los demás dicen. Cuidado. Y entonces la mirada de los fariseos era una mirada de celo,
y de envidia. La lista que encabeza estas contaminantes que salen del corazón del hombre son fornicación, hechicería, borrachera, pero la lista termina con envidia, homicidios, envidia. Hermano, no se nos ha dado el Evangelio para chancar a nadie ni criticar a nadie. Se nos ha dado el Evangelio para vivir el Evangelio. El Evangelio demanda compasión, piedad. ¿Vivir en la sana doctrina? Sí, pero no andar disparando contra nadie. Yo no usaría el púlpito ni en mis clases del seminario para desprestigiar a ningún predicador, sino para enseñarles la palabra de Dios y que sepan diferenciar. La palabra dice, examinadlo todo. ¿Qué más dice? Retened lo bueno. A ver, repítalo, a ver si se le queda. Examinadlo todo, retened lo bueno. Vamos fuerte. Examinarlo todo, retener lo bueno. Ni siquiera dice desechar lo malo, está implícito. Entonces, lo malo, déjalo allí. Pero a veces lo malo, lo que no edifica, queda más. Para luego que esté en nuestros labios, para decir, yo escuché y dijo. Examinarlo todo. ¿Con qué te debes quedar? Con lo bueno, con lo que edifica. Por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo de virtud alguna, en esto pensar. Disciplina de pensamiento. Y hay cosas que no deben alojarse en nuestros oídos y en nuestras mentes, sobre todo en nuestros labios. Es triste cuando la iglesia estudia de pronto la palabra de Dios para de pronto arremeter contra toda corriente que está apareciendo alrededor. Dijo el apóstol Pedro, ha habido y habrá falsos maestros. No somos llamados a estar atacando, denunciando el falso maestro. Estamos llamados para cuidar. La unidad tiene que ser enseñando la palabra de Dios. Y si hay alguna cosa que entra, tiene que ser corregida. Y casi siempre, esto que causa división tiene estas raíces, formas. ¿Puede leer realmente el verso 5 su compañero? Quisiera escuchar sus voces. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La manera que habían interpretado la palabra. Tradiciones. La manera en que se hace. La manera en que se hace, si siempre se debe hacer así. ¿Por qué Jesús viene y siempre está invalidando nuestra tradición? Eso parece que se está empecinando en sanar y hacer obras milagrosas en el día de reposo. Lo vamos a encontrar varias veces, expulsando demonios, sanándole de la mano seca. Y les va a decir que en el día de reposo es para hacer el bien y no el mal. Y este hombre necesitaba, y era un acto de misericordia. Pero se habían vuelto tan estrictos que habían utilizado esta manera estricta para juzgar a los demás. No puede pasar eso. Así es, no me puede pasar. Si predicamos el Evangelio, lo debemos hacer con compasión, con piedad, vivir ese Evangelio. Y el amor de Dios tiene que ser nuestro impulso. Parece que no lo era en este caso, en esta acotación. Respondiendo, él les dijo. ¿Qué les dijo? Él dice algo bien fuerte. ¿Qué les dijo? Hipócritas. Están criticando a Jesús. Tú pagas con tu gente común. Tú andas con pecadores. Yo te he visto metido en esa fiesta. Yo te he visto con eso. Y se vuelve tan estricto. No puedo estar. No es un lugar para un cristiano. No, ahí no debemos estar. Y Jesús entra y escandaliza a todos. ¿Para qué entraba? ¿Para confundirse con ellos? No. Para mostrar amor, misericordia y tener una oportunidad para hablar. Qué triste es cuando
Muchos cristianos vienen a los pies de Cristo y no volvieron a visitar a la familia ni en sus reuniones. Qué triste es cuando se aíslan de todo. Y todo es la iglesia y todo es la iglesia. ¿Dónde van a mostrarles amor y su misericordia? No es cuando nos ven, no es cuando nos reunimos. Sí, pero pastor, es peligroso lo que usted está diciendo. Peligroso. A Jesús justamente lo tildaban de glotón y de bebedor de vino. Y Jesús luego le va a decir, ustedes ni chicha ni limonada, no con nada, todos critican. Porque viene Juan el Bautista, quien no bebía vino, no tenía una vida aparte. No se juntaba con nadie, era estricto. Le digo, demonio tiene. Pero viene el Hijo del Hombre y le dice, no, este bebedor de vino, y está con la gente, le dice el bebedor de vino. Le dice, glotón. Porque la crítica está a flor de piel, siempre cuando se trata de cosas religiosas. Vamos a estar en el ojo, en la mirada de todos. Si la iglesia sale solo para criticar, en vez de decir con amor la verdad, vamos a recibir lo mismo. Y esto denuncia el Señor Jesucristo es bien fuerte. Hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Hay pregunta a tu compañero que estaba, ¿qué es la hipocresía? ¿Qué entiendes por hipócrita? Interesante la palabra que está utilizando acá, hipócrita, la construcción. ¿De dónde viene esa palabra? Hipócrita viene de que se ponía la máscara para actuar. De ahí viene el término. De un actor. Asesina el papel. Qué fuerte lo que le está diciendo. Tu cristianismo, tu religiosidad es solo una actuación. Vaya que si no es fuerte. ¿Es fuerte o no es fuerte? Es una actuación. ¿Qué debemos hacer con esto? Buscar a los hipócritas. Sí, yo conozco, pastor. A mí también me pasó con un hipócrita. Para eso es. Es para nosotros. Es para andar sin máscaras. Es para reconocer nuestras debilidades, traerlas al Señor, ser fortalecidos y entonces mostrarnos como el poder del Evangelio que transforma. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando escribió, este pueblo hace bien su actuación. Permítanme decir esas palabras. Hace bien su actuación. Qué fuertes palabras. Todo es una actuación. Cuidado, es como el resultado final de una vida con falta de compasión, de piedad, de misericordia. Aplicarse esa palabra primero para luego enseñarnos a otros. Este pueblo con labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mientras José dirigía las alabanzas, entonaba el Salmo 145. Y después de entonar el Salmo 145, hizo una oración, una petición al Señor. ¿Estuvieron atentos? ¿Qué le pidió al Señor? No sea solamente un cántico. Señor, que no sea solamente nada. Porque si no sale una bonita. ¿Es para criticar? ¿Es para criticar a los que alaban a Dios de cierta manera? No, es alabanza, no. Porque eso es pura máscara. Cuidado, hermano, la palabra de Dios no es para eso. Gracias, José, por decirlo. Me edifica esa exhortación. Qué cuidado debemos tener. ¿Puede sonar el Salmo 145 bonito? ¿Puede sonar bonito o no, José? Yo creo que fuiste sensible cuando lo dijiste. Porque puedes simplemente hacer eso. Sonar bonito. Y Jesús, y la palabra que utiliza el Señor de Isaías. Este pueblo de labios me honra.
¿Qué cosa está lejos? Corazón. Ok, aquí mismo está la respuesta. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces de acuerdo a esta línea, de acuerdo a Isaías? ¿Qué es lo que debe estar más cerca de él? ¿De acuerdo a esta misma línea? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Hay fórmula para eso? ¿Acaso no es el llamado personal a esa íntima relación con el Señor? Es eso, ¿verdad? Cuando nos presentamos delante de Él, sabemos que delante de Él estamos. Tal cual. ¿Podríamos fingir delante del Señor? Sabemos que no, porque sabemos que Él nos mira. Así que tomando Isaías, tomámoslo como una exhortación. Tomo las palabras de José para citar Isaías. Que nuestros corazones estén tan cerca de ti como lo dicen nuestros labios. ¿Es un buen anhelo? ¿Es una buena petición? Para dejarnos y no caer en este peligro. ¿Cuál es el resultado de una vida así? Verso 7, primera línea. ¿Qué dice la primera línea del verso 7, José? Vamos a... Yo estoy tomando más tiempo del que debería tomar. Disculpen por eso. En vano. No. Mira lo que dice. Pero cuando dijo, no hay ninguno que eche fuera demonio. Y hasta un vaso de agua tiene recompensa. Acá es lo contrario. Hay cosas que colaborando con el reino de los cielos tendrán su recompensa y bendición por el Señor. Pero hay cosas que para Él, para Dios, es diferente. La obra del Señor, apoyar la obra del Señor. Y cualquiera que apoye la obra del Señor tiene recompensa. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Apoyar la obra tiene bendición. ¿Amén o no amén? ¿Hasta un vaso de agua? Honrar al Señor es harina de otro costal. Esto sí puede ser en vano. Esto sí puede ser en vano. Ok, ya lo entendimos. ¿Cuál es entonces la propuesta al mirar esto? Sobre toda cosa guardada, que guardamos el corazón, y la manera de guardarlo no es ese tipo de abstenciones que decimos yo no hago, no. ¿Qué dice Isaías? ¿Cuál es la denuncia? Labios me honran, corazón lejos. ¿Cuál es la exhortación entonces? Mi corazón cerca de ti, Señor. Amén. Cada vez más cerca de Él. Como dice este viejo himno, que no sé si lo escucharon, cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que pueda alcanzar. Cerca, cerca, Señor, de ti. ¿Que no se acerca? Ya lo sabemos. Un corazón humillado es el que reconoce sus debilidades, el que busca andar en su gracia, el que apela a sus misericordias, puede hallar gracia, el oportuno socorro, gracias al camino vivo y nuevo que abrió el Señor Jesucristo. Pero este es parte de la escena que el Señor le da. 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, vamos juntos por favor, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, ¿a qué? Ay no. ¿No puede pasar? ¿No puede pasar? Que dejemos el mandamiento por la tradición, la forma, sí o sí, la forma, no es la forma, es importante. Cuidado, les pasó a ellos, ¿no puede pasar a nosotros? Para eso está escrito. Cuidado.
que la forma resulte más importante. Cuidado, no esa forma, no. Le pasó a los fariseos, le pasó a las tradiciones y puede seguir ocurriendo. Dejar el mandamiento, aferrándose a la tradición de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En otro pasaje va a decir que laváis, ¿no? Todo lo de afuera, ¿no? Para que se vea limpio. El fariseo hipócrita limpia primero lo de adentro del vaso para que esté fuera. Lo de fuera limpio también. Cuando llegué a pastorear a la iglesia en la selva, tenían una propiedad pequeña y tanto la entrada de triple de puerta, todo estaba roto con huecos. Me parecía horrible. Y lo primero que sentí fue así como un ser, así como pueden congregar, esto no honra al Señor. Pero mira cómo pasa acá, ¿quién va a entrar acá? Qué vergüenza. Bien feo, todo con huecos, como si fueran pues precarios, ¿no? Así que en la semana nomás. Así, un poco de triple para tapar los huecos. Me puse a parchar la puerta. Había aprendido algo de carpintería en el colegio. Me puse a masillar que se vea bonito. Uy, una voz vino en el corazón. Creo que vino el Señor. Hipócrita. Quiere que se vea bonito por fuera. Comienza por dentro. A veces queremos agregar las apariencias. Cuando por dentro hay un problema. ¿Se soluciona de adentro para afuera o de afuera para adentro? ¿Qué diría usted? ¿Por qué? Pero dile a tu compañero, ¿por qué? ¿Por qué? Dijo el Perú, me pasé de lado. ¿Por qué? ¿Está mal entonces cuidarlo de afuera? No, dice el Señor que si se limpia por dentro, va a estar limpio por fuera. Pero si limpia por fuera, no necesariamente va a estar limpio por dentro. ¿Se entendió? Nuestro corazón cercano, ¿cómo que para que haga esa obra? Esta es la escena. Verso 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, esa forma que siempre hemos hecho acá. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre muere irremisiblemente. Verso 11. Léalo por favor a su compañero, que se escuchen sus voces. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, Corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis, mira lo que dice, no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Esta es mi ofrenda al Señor. No puedo tocar, no, con eso afuera del Señor, no toques eso del Señor. Es tu diezmo, y lo primero que tienes que separar es tu diezmo. Y tiene una necesidad fuerte en su casa que atender. Contextualizando y poniendo en nuestras palabras, a riesgo de que alguien me diga, tú eres diferente. No vas a ayudar, no puedes decir que el Señor, tú por fe, tu diezma, el Señor por fe va a ayudar a tu papá. ¿Qué dice acá? Léalo nuevamente. Invalidáis el mandamiento cuando le dices eso a los demás. No le dejáis hacer más por su padre, invalidando así la palabra de Dios con vuestra tradición. Honrar a tu padre, a tu madre es ayudarles. No, mi prioridad es esta. Cuidado con eso. Cuidado con eso.
Y lo demás creo que sostiene lo que te dije. No hay nada que entre al hombre que contamine al hombre que tiene que ver con la comida. Yo no como eso. No, eso no como. Y el Señor tiene que insistir. No hay nada que entre a tu cuerpo que te haga pecado y que te haga pecaminoso. Es lo que sale de tu corazón a tus labios y a tus hechos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y voy a la lista. Voy a la lista. Porque dentro del corazón, verso 21, dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos. ¿Qué encabeza la lista? ¿Qué encabeza la lista? Malos pensamientos. ¿Qué sigue? Adulterios, fornicación. Y uno se queda con esa primera lista. Primero es en la lista como yo no tengo eso. No, pastor, no tengo ese problema. Fornicación, adulterio, eso no es conmigo. Sigue la lista, verso 22. No, pastor, es honrado, no he quitado yo nada. ¿Qué más? Avaricias, maldades, engaño, lascivia. No, pastores, son del mundo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Envidia, soberbia, insensatez. Especie de jactancia donde crees que esa palabra es para todos, no para ti. Cuidado. Los discípulos estuvieron a punto de caer en esto, los fariseos cayeron en esto, el pueblo de Dios puede caer en esto. Nosotros podemos caer en eso. Para cuidarnos y no para mirar por el hombro a nadie por pretexto de esa constancia. Es un evangelio práctico que está en nuestras vidas y entonces, que se muestra en nuestras vidas y entonces en la iglesia nos ayudamos. Nos ayudamos. Tú eres necesario para mi crecimiento, soy necesario para tu crecimiento. No es que yo nomás te voy a dar, no, usted también tiene para enseñarme muchas cosas. Tiene el Espíritu de Dios y nos servimos mutuamente. Tenemos que permitir que esos dones fluyan, crezcan, se desarrollen. No podemos quedarnos simplemente 3 o 4 o 5 a cargo de cosas. O sea, en toda la iglesia nos ayudamos a ese desarrollo. Nos ayudamos a ese desarrollo. ¿Me permite un minuto para la escena final? ¿Sí? ¿Seguro? La escena final, ¿no? Esto está en Hechos. No, en Gálatas está. Está en Gálatas. Y esto ocurrió ya después de la venida del Espíritu Santo, de Pentecostés en la iglesia. ¿Con quién ocurrió? Con los líderes de la iglesia. Oye, esto es fuerte. Dice Gálatas en el capítulo 2. Ya. Gálatas 2. Verso 11. ¿Vamos juntos? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién? Pedro. ¿Nos entendemos? Era de condenar. ¿Actos de quién? El mismo apóstol Pedro, post-Pentecostés, y había predicado, ya el Espíritu Santo ha venido,
está en ese proceso ahí de viniendo con poder, se convierte en los judíos, se convierte en los gentiles y comienza el fin. Porque se convertían los gentiles y no guardaban la tradición del pacto perpetuo de la circuncisión. Y entonces estaban los de circuncisión exigiendo lo que dice la palabra, la sana doctrina. Y era un problema, fue un lío que demandó un concilio, fíjese usted. Tuvieron que reunirse todos. ¿Qué es lo que pasaba? Verso 12, Pablo lo explica. Se los está escribiendo en los Gálatas. Pues, antes que viniesen algunos de parte de Jacob, los de la circuncisión, ¿qué hacía Pedro? Comía con los gentiles, estaba cerca de ellos. Era libre. A veces le llamaba libertad, había seguramente visto ya lo que ha pasado con Cornelio y todo ello. Y de pronto, al estar con los gentiles, alguien les quitó su libertad. ¿Quién les quitó la libertad? Jacob. Se aparecía lo de Jacob, todo cambió. Parece que la presencia de uno podía afectar al resto. Eran libres hasta que aparecieron. Lo dice allí, comían con los gentiles, se habían convertido y estaba con ellos, pero venían los de Jacobo, ¿y qué hacían? Se apartaba. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de ¿quiénes? Venían y le quitaba su libertad, ya no estaban tan libres o en paz. Y esto resultó perturbador por la manera en que estaban a la iglesia de la gracia del Señor Jesucristo con esta influencia. Tenían miedo de lo de la circuncisión. Fíjate qué tremendo lo que está pasando aquí. Miedo. ¿Puede fundir miedo? Sí. Estas cosas que solo traen división y quitan tu paz. Miedo. Todo está bien. Aparece en la circuncisión. Esas cosas. Y entonces se andaba en un costadito en la simulación. Verso 13. Vamos juntos. Y en su simulación. ¿Qué es simulación? En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que el propio Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oiga, esto no es poca cosa. ¿Sabe quién era Bernabé? ¿Recuerdan quién era Bernabé? Bernabé, el hijo de consolación. Bernabé, el que había donado su propiedad porque era bien sensible. Bernabé, el que buscaba ayudar a todos. Bernabé, el que fue capaz de acercarse al mismo apóstol Pablo cuando nadie todavía dudaba de su llamado. Bernabé fue utilizado para traer a Pablo a los 12, a los 11. Bernabé fue esa bisagra que le ayuda a Pablo para que lo escucharan. Bernabé va a intentar de que en su segundo viaje misionero, Pablo no se deshiciera de Juan Marcos, que a la mitad del viaje misionero se había regresado. Pablo, bien duro, no, yo no voy con Juan Marcos. Y Bernabé insistía, hay que darle otra oportunidad. No, y fue tanta la diferencia que Bernabé tomó a Juan Marcos y tuvo que ir a Chipre. Pero en esta influencia que quitaba libertad, el propio Bernabé había sido influenciado, arrastrado, dice el término arrastrado. Hasta el propio Bernabé, fíjate qué influencia más nefasta está el legalismo. El legalismo es una presencia nefasta. ¿Entienden lo que es nefasta? Terrible, mala. Simulación, hipocresía, quita libertad. Entonces él no le resistió cara a cara. Verso 14, vamos juntos, gracias por su paciencia. Pero cuando